Hola, mi nombre es Melissa Espondamesa. Soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica en la UPI GPN Campus Guanajuato. El día de hoy voy a explicarles el concepto de extracción líquido-líquido en contracorriente y vamos a ver un ejercicio de problema por el método de Hunter-Nash. Primero tenemos el concepto de extracción líquido-líquido, que esta es una técnica de separación que consiste en transferir uno o más solutos desde una fase líquida a otra fase líquida admisible. Esto quiere decir que ambas fases líquidas no se van a mezclar entre sí. ¿Cómo funciona? Bueno, pues se utilizan dos líquidos admisibles, como ya mencionábamos. Uno suele ser de fase orgánica y otro de fase acuosa. Luego el soluto a extraer debe ser más soluble en una de estas fases y al mezclar los líquidos el soluto migra hacia la fase que es más afín. En este caso, en el ejemplo, pues el soluto primeramente se encuentra en agua y va a migrar hacia el aceite, puesto que tiene mayor afinidad con este. Se separan las fases teniendo de un lado el extracto, que va a ser más rico en soluto, en este caso es este, y el refinado, que va a ser menos rico en soluto. En esta imagen tenemos una representación gráfica de lo que sería la extracción líquido-líquido. Primero pues tenemos la alimentación y el solvente se mezclan en un mezclador y posteriormente pasan a la fase de separación, donde en el flujo superior vamos a tener el extracto, que es más rico en soluto, y en el flujo inferior lo vamos a llamar refinado y va a tener una menor concentración de soluto. Las aplicaciones de este tipo de extracción lo tenemos en la industria farmacéutica para la purificación de principios activos y la purificación de antibióticos, en la industria química, en la recuperación de solventes o separación de compuestos específicos, y también el tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, en la industria petroquímica o alimentaria desechan muchas aguas con aceites y grasas. Se somete a una extracción de estos solutos a partir de un solvente extractor como es el hexano o el cloroformo, para extraer los hidrocarburos de la fase acuosa. Ahora, adentrándonos un poco más al concepto de contracorriente, este hace referencia a que es una variable de la extracción líquido-líquido utilizada para aumentar la eficiencia de la separación y aumentar la recuperación del soluto, donde en lugar de realizar extracciones por lotes o por una etapa, pues ahora se realizan en flujo continuo en direcciones opuestas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de multietapa, donde constantemente se está suministrando disolvente extractor. En el caso de en contracorriente, se agrega una vez alimentación y solo una vez disolvente. De esta forma, la fase de alimentación avanza en un sentido, mientras que la fase extractora fluye en dirección opuesta, y a medida de que avanzan ambas fases, el soluto se transfiere gradualmente hacia la fase extractora, permitiendo así tener en el extracto final una mayor cantidad de soluto y en el refinado una menor concentración de este. Ahora, antes de pasar a la resolución del problema, vamos a ver las partes del diagrama de triángulo equilátero que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. En primer lugar, pues tenemos los componentes de la solución, que serían el soluto C, que se encuentra en esta parte, el solvente extractor, que le vamos a llamar B también, y en la esquina inferior izquierda tenemos el solvente A. Ahora, este triángulo va a ser dividido en varias líneas que se pueden ver de este lado, y estos nos van a ir indicando la cantidad o la concentración de cada una de los componentes. Por ejemplo, en esta parte de acá, en este punto, tenemos el 100% del soluto C. Ahora, el triángulo va a estar dividido por una campana o una curva que vemos de este lado, y que va a separar la zona admisible de la zona admisible. En la zona admisible no podemos trabajar la separación, mientras que en la zona admisible sí. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en la campana binoidal. Esta campana está dividida por una curva de refinados del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos la curva de extractos. Ahora sí, pasamos a la resolución del problema.
Nos dice que 200 kilogramos por minuto de una disolución acuosa de ácido acético de composición 40% en peso de ácido se extrae en contracorriente con éter isopropílico puro para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5%. Inciso A, determine la cantidad mínima de disolvente a emplear. Inciso B, determine el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 35% superior al mínimo. E inciso C, obtenga los pesos del extracto y del refinado. Y pues nos da una tabla con la composición en porcentaje de cada componente en la zona de extractos y en la zona de refinados. Ahora, analizando el enunciado del ejercicio, vamos a encontrar que nuestro disolvente A va a ser el agua, el disolvente B o el solvente extractor va a ser el éter isopropílico y el soluto de interés o el soluto a extraer va a ser el ácido acético. También se nos indica la composición de la alimentación, que es de 47% en ácido y que no hay éter. Por lo tanto, podemos intuir que el 53% restante es de agua. Y al final también se menciona que se requiere un 5% de ácido acético en el refinado, es decir, nuestra RN va a tener un valor en C de 0.05. El siguiente paso es realizar un tratamiento de datos. En el problema nos dan de esta forma acomodado, siendo primero el C, luego el A y luego el B. Lo que vamos a hacer es pasarlos en orden, de manera que sea A, B y C para cada una de las zonas, primero de extracto y luego de refinado. Y vamos a pasar de porcentaje a fracción másica. Esto lo vamos a hacer dividiendo cada número entre 100. Una vez que ya tenemos los datos como la diapositiva anterior, ya podemos ingresarlos al ProSim y nos va a generar estos puntos. Los puntos rojos corresponden a los refinados y los puntos azules corresponden a los extractos. También se le va a pedir a la plataforma que nos hagan unas líneas que conecten cada punto del refinado con su respectivo punto en el extracto, generando las líneas de reparto, que son estas de aquí. Y pues bueno, aquí ya tenemos escrito a qué corresponde cada punto. En este caso el C es el del ácido acético, el solvente extractor es el B del éter isopropílico y el solvente A sería el agua. Ahora, de acuerdo a los datos que habíamos obtenido, vamos a trazar lo que sería el solvente. Como hemos platicado, es solvente puro, entonces va a tener una composición en A de 0, una composición o una fracción molar de C en 0 y de B en 1. De ahí vamos a trazar otro punto, que es el punto F, que ya habíamos hablado de las coordenadas, y se va a trazar una línea. Esta línea va a ser la línea de balance general. Para el refinado, para RN, lo que se hace es, de acuerdo a las coordenadas que teníamos, A, B, 0.05, vamos a pasar el cursor sobre la línea de refinados hasta que encontremos donde C sea igual a 0.05. En este caso fue aquí en este puntito naranja y nos arrojaron las coordenadas que tienen una composición al refinado final de 0.59 en A, 0.01 en B y 0.05 en C. Posteriormente, lo que queremos hacer es, una vez que intersecta aquí el punto, intersecta en la curva de los refinados, queremos encontrar su correspondiente en la curva de los extractos. Por ejemplo, si fuera este el punto, la tendríamos fácil puesto que hay una línea de reparto. Y si este fuera el punto en el que se intersecta, pues sabríamos que este punto es el correspondiente al de los extractos. Pero como no es así, vamos a utilizar lo que sería la interpolación de Alders. Esta consiste en trazar líneas de esta forma, desde el punto del refinado, por ejemplo, en este punto, en el punto 1, trazamos una línea que sea paralela a las líneas del eje, es decir, estas. Se traza una línea, otra línea y así nos vamos por cada punto y donde intersecten estas líneas, pues se van a marcar la línea conjugada, la línea conjugada. Vamos a ir haciendo esto y vamos a obtener al final algo de esta forma, donde tenemos líneas de Alders y la línea de conjugado que va de este lado. Ahora ya una vez que tenemos esta parte de aquí, ya podemos trazar otra línea, que es esta roja que va de este lado,
que choca con la línea conjugada y de ahí sube en dirección paralela a las de el eje, que sería este, teniendo aquí otro punto. Ese punto va a ser el correspondiente a E1 y pues tiene estas coordenadas. Tiene coordenada de 0.29 en E. Ahora, de acuerdo con esto, vamos a trazar una línea de Rn que hayamos calculado hacia E mínima. Y en el punto que intersecten con la línea de balance es el punto que conocemos como punto de mezclado mínimo, con las coordenadas de 0.27 en A, 0.47 en B y 0.246 en C. Con esto ya podemos ir haciendo los cálculos. Como se mencionaba, en la composición de la mezcla va a ser de 24.6% de ácido acético, que es aproximadamente un 25%. Para hallar la cantidad mínima de solvente extractor a utilizar, realizamos un balance de materia. En balance general, pues tenemos que en la entrada entra la alimentación y el solvente extractor. Esto es igual al punto de mezcla. Luego tenemos el balance por componentes con respecto al ácido acético, donde tenemos una fracción en la alimentación, una fracción en el solvente y una fracción en el punto de mezcla. Como sabemos, el solvente es puro de éter, entonces no va a haber este componente, por lo que va a quedar de esta forma la ecuación. Despejando a S, nos queda esta ecuación de aquí, y si sustituimos los valores de 0.25xm, que es el que acabamos de encontrar, el correspondiente a este, y en la alimentación, que sabíamos que era de 47%, pues tenemos que el solvente mínimo de operación es de 176 kilogramos por minuto. Ahora, para el inciso B se nos pide determinar el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 35% superior al mínimo. Para eso vamos a hacer un cálculo rápido, donde tenemos que el solvente a utilizar va a ser igual al solvente mínimo más el 0.35 pues sí, por ciento del solvente mínimo. Esto es igual a 237.6 kilogramos por minuto. Con este dato calculamos el punto de mezcla para hallar la nueva XM con un balance general que nos da como resultado 437.6 y un balance por componente de ácido acético, donde otra vez volvemos a cancelar el término del solvente, puesto que no hay ácido acético en el solvente. Despejando tenemos que XM es igual a 0.215. Lo que sigue es buscar sobre la línea de balance global, que es esta línea morada, la coordenada que coincida con algo en A, algo en B y en C que sea igual a 0.215. Si recorremos esta línea, nos vamos a dar cuenta que en este punto azul es donde se cumple que el componente C sea igual a 0.215. Y entonces esta sería la composición en el punto de mezcla para A y para B. Ahora se va a trazar una línea que pase desde Rn, que está de este lado, que pase por el punto XM y donde intersecte con la curva de extractos será nuestro punto E1 con estas coordenadas. Ya que tenemos los puntos anteriores, vamos a seguir con el método de Hunter-Nash, que va a consistir en, a partir del punto F, trazar una línea que llegue hasta E1 y se extienda hasta el infinito con la misma pendiente. Y por el otro lado vamos a tener una línea que pase por Rn, pase por el solvente y se extiende hasta el infinito. Donde intersectan ambas líneas, en este caso la de naranja y la de verde, vamos a tener lo que conocemos como el punto P. En este caso pues tienen estas coordenadas. Y algo aquí importante es que la línea verde nos va a determinar hasta dónde o hasta cuándo van a durar las etapas de nuestro procedimiento. Ahorita vamos a ir trazando líneas
y una vez que pasen este punto Rn, esto nos dará la pauta para terminar nuestro procedimiento. Ahora con la intersección de alders vamos a localizar el punto correspondiente a E1 del lado de los refinados. Como habíamos platicado, este es E1. Hacemos el procedimiento que habíamos platicado de bajar hacia la línea conjugada y volver a subir hacia la curva de los refinados, y es donde encontramos R1. El siguiente paso es trazar una recta desde R1 hasta P, y donde intersecte con la curva de extractos, ahí estará en nuestro siguiente punto, que es E2. Volvemos a repetir el procedimiento. Con el método de Alders bajamos una línea hacia la línea conjugada y subimos nuevamente para encontrar R2. De R2 se traza otra línea hacia P, y en la intersección con la curva de extractos tendríamos lo que sería E3, el extracto 3. Con Alders volvemos a subir hacia la curva de refinados para obtener R3. Y así sucesivamente vamos repitiendo este procedimiento de trazar líneas desde los puntos refinados hacia la línea P para encontrar E, y de vuelta trazamos Alders para regresar a la línea de refinados. Para que nos quede al final algo como de este estilo. Y bueno, pues aquí tenemos marcado cada uno de los refinados correspondiente a cada etapa y cada uno de los extractos. Como habíamos mencionado antes, el proceso se detuvo porque el refinado número 10 pasó la línea verde que correspondía al refinado N. Aquí podemos ver un poco más de cerca cómo R10 está por debajo de la línea verde y por debajo de Rn. Por lo tanto, pues se consideran que se necesitan 10 etapas teóricas para llevar a cabo la extracción al 5% en el refinado. Para el inciso C se nos pide obtener los pesos del extracto y refinado. Para ello vamos a hacer un balance global donde F más S es igual al punto de mezcla M, que es igual a su vez a E1 más Rn. Sustituyendo valores tenemos que E1 más Rn es igual a 437.6. Ahora, haciendo un balance por componentes del ácido acético, tenemos que F por XF es igual a XE1 por E1 más XRN por Rn. Sustituyendo los valores del lado izquierdo, tenemos que toda esta ecuación es igual a 94 kg por minuto. Con X1, XE1, como ya hemos platicado, es igual a 0.25, es decir, la composición del ácido acético en el extracto E1, y XRN es igual a 0.05, puesto que corresponde a la composición del ácido acético en el refinado Rn. Por lo tanto, tenemos la ecuación 2, que es igual a 0.25E1 más 0.05Rn igual a 94. Resolviendo las ecuaciones con una matriz 2×2, acomodándolas de la siguiente forma, las podemos igualmente ingresar en la calculadora para resolver este sistema de ecuaciones. Nos da como resultado E1 igual a 360 kilogramos por minuto y Rn igual a 77 kilogramos por minuto. Y pues bueno, para concluir, recapitulando, el solvente mínimo necesario para llevar a cabo esta reacción es de 176 kilogramos por minuto. Al usar un 35% extra del mínimo, tenemos que el número de etapas teóricas para llegar a una extracción del 5% del peso en el refinado es de 10 etapas, y que los pesos de extracto y refinado corresponden al final de la operación, corresponden a 360 kilogramos para el extracto y 77 kilogramos para el refinado. Y bueno, eso fue todo de mi parte, espero que les haya servido mucho y muchas gracias por ver este video. Adiós.